A ver, Pepín, te habla José Manuel. Nada, solamente explicaros que este dintel es del siglo de 1063, del año 1063, y era el escudo que tenía la Focella, los vecinos de Focella, como nobles en aquel momento que les habían concedido por el privilegio. Hidalgos. ¿Qué privilegio? Explícanos el privilegio. ¿Y eso del privilegio? Mira, está Perusaica, os lo explico. No, que Peirú se enrolla mucho, cuéntalo tú. Vamos a ver, el privilegio era algo que se concedió a esta gente de aquí, que era a Benito Urioles y luego a sus descendientes, ¿no? Se lo concedió a la Focella donde estamos, a Páramo y a Beñadesún, que es el pueblo donde vamos a visitar ahora. Entonces, entre las cosas, estaban exentos de pagar contribución. Los mozos no tenían que ir a lo que se llama la milia, a servir al rey, y a la vez las mujeres, que fue donde empezó a reconocerse, y en ese caso se reconoció a la mujer como algo eso, se le reconocía el derecho de hidalga también, y transmitía a sus hijos y a los demás la hidalguía esa que concedía el privilegio. ¿Y al marido? Y al marido. ¿Qué pasaba? Que muchos de los concejos limítrofes venían a dar a luz aquí precisamente para acogerse al privilegio. Te faltó explicarnos la razón del privilegio. ¿Hasta qué año duró lo de no ir a la mili? Hasta en el año 1800 y algo fue cuando les quitaron de alguna forma 27 o por ahí. Sí. 1827. Sí. Me parece que sí, porque ya se integró en Porque el es que Concejo de después se Teberga, pero pagaba eso lo sabrá por ir a la Celso mejor que nadie. ¿Cuánto Celso? A A ver, Celso, explícate un poco. Estás agachado, ven para acá. Me quedaron unos apuntes en... A ver. Nada, no te disculpes. De memoria, Celso. No, pero si es que prácticamente es lo mismo que tú has dicho, es decir, la letra menuda está... Pero el motivo del privilegio. El motivo, el inicio, Benito Aureolis, el conde... Eso es. Entonces, Pelayo Froilaz era el dueño, por así decir, de los feudos del páramo de la Focella, que se denominaba así el páramo de la Focella, y la Focella se escribía en aquella época con Z. Pelayo Froilaz tenía incluso con los Quiñones parentesco en Villasecino, en la parte de Bavia. Tenía también familia con los Miranda, antes hablaba de los Miranda, de Miranda, de Belmonte, y tenía una fuerza tremenda, muy cercana, pues como tenían aquellas gentes con las casas reales. En esa época estaba la Reconquista, ya había pasado de Asturias a León y estaba ya, estaba en aquel momento como monarca Astur-Leonés Bermudo III. Pelayo Froilaz incluso se dice que una parte que se encontraba entre el Valle de Luna y la Badavia Baja, porque la Bavia eran dos, la Badavia Alta y la Badavia Baja, que son las Bavias de ahora, era también el gran terrateniente de la época y tuvo un conflicto bastante grave. También hay la leyenda, entre la leyenda y la historia, un papelito por aquí de mi última guía, de donde viene la famosa fábula de estar en Bavia, ¿no? Lo sabéis. Sí. El rey, ¿no? Que venía... El rey está en Bavia, no se ve nada. Pero ya no solamente era el rey, sino también él, incluso Pelayo Froilaz, que llegó a vivir también en la corte leonesa, se le preguntaba por él. Sí, porque Teberga, después ya bastantes años más tarde, perteneció al obispado de Oviedo y había 4 municipios o 4 concejos, el de aquí, por ahí, es decir, el nuestro. Yo ahora mismo me siento focellano, estaba constituido por los tres núcleos rurales completamente ajenos a lo que era Teberga, y como bien decía José Manuel, fue años bastante más tarde cuando le anexionaron por derecho. Y la anécdota esa es muy bonita, la que dice de las mujeres que venían
a dar a luz o a parir. Pero aquí. existe la de Bellito Aureolis. Sí, por favor. sí, claro, claro. Voy a seguir. El Bellido Aureoli, Pelayo Froilaz tenía un segundo importantísimo para él, que era su mano derecha. Entonces, en su día, en estas miserias del ser humano, de trepar puestos y buscar por un lado y por otro la forma de acercarse a la corte, le injuriaron, le calumniaron y cayó en desgracia. Entonces, no solamente le quitaron todas las potestades que tenía, lo alejaron de Pelayo Froilaz, sino que lo cargaron de cadenas y estuvo en León preso. Pero he aquí que con los años, un buen día, se dan cuenta de que todo aquello que había ocurrido había sido incierto, de que había que restituirle de nuevo todas sus pertenencias. Ya había muerto Pelayo Froilaz, ya tenían una serie de descendientes, y aquí que con Bermudo III se le restituye de nuevo todo cuanto tenía, y se le denominaba aquello privilegio de ingenuidad e hidalguía para él y todos sus descendientes. A partir de ahí fue el famoso privilegio de lo que contaba, en el cual no se pagaban tributos, y con el tiempo, aquí hay un poco de leyenda, y lo decía Fernández Conde, el que era como en la casa de Somoza, en Cuña, el barrio de Cuña, que se decía el Somoza con la maza a los moros despedaza. Ellos querían también tener una leyenda o un lema que decía aquello de "oh, cuán bien lo hizo Bellido con su espada en la mano". Y no era cierto, porque él no empleó la espada, él empleó su dignidad hasta que le volvieron de nuevo a él todo cuanto le habían quitado. O sea que no hubo combate, no hubo un duelo. No hubo ningún combate. De hecho, estamos buscando por qué el páramo de la Focella lleva en su escudo, en uno de los cuarteles, No, creo, es otro, no. No lo es, no. Lleva en uno de los cuarteles del escudo de Teverga anexionado en el siglo XIX, lleva un árbol y un perro o un lobo, que no se sabe muy bien. Hay un árbol y dos perros. Sí, pero bueno, no. Sí, pero mira, ahí está metido también. Es todo una alegoría, porque mira, aquí está el sol celta, está la media luna, está la flor de lis por algún sitio. A la derecha, a la derecha. Sí, A la derecha la flor de lis. Espérate. o sea que veis, es una amalgama. Son 4 flores de lis. Es una amalgama 4 flores de lis. de muchas cosas. Mira, por ejemplo, esto puede venir de la media luna. Es así que unas grandes batallas que antes habíamos hablado de la calzada romana, que como muy bien decía Pepe Sierra, que teníamos mucho que hablar del Ferreirúa y de todo esto, la gran historia viene precisamente por la calzada, lo que llamaban el Camín Real, que se empeñan en decir que es una calzada romana. Fue mucho más anterior. Mucho más anterior, porque sabemos que en Teverga había 4 castros, y que uno de los castros más bellos que estaban sin trabajar está precisamente en Torrestío. Entonces era la transhumancia o el transporte o las afinidades que tenían los castros entre sí. Y los emperadores romanos, que eran muy listos y tenían esclavos para hacer todo cuanto hicieron, tropelías y demás, quisieron entrar aquí por abajo y les dieron, como se dice ahora, caña por arriba y por abajo. Entonces fue cuando los grandes ingenieros, con Augusto, decidieron hacer las calzadas cimeras por arriba para evitar todos los... Y por ahí entraron en el 850 y tantos. Tampoco me gustan mucho las cifras, porque son cosas de los historiadores y nunca se ponen de acuerdo por su ego, estoy segurísimo. Sí. Como los antropólogos y toda esta gente, quieren mover algo y nada más por decir, yo he dicho esto, tú has dicho lo otro, y después nadie los cree. Por ahí entraron Gisén II, que tuvo precisamente, que lo descubrió don Claudio Sánchez Albornoz hace como 40 o 50 años, estaba buscando siempre dónde había sido la tremenda batalla de Lodos, o Lutos, entre los sarracenos y los cristianos, ¿no? Y posiblemente
haya tenido tanta fuerza que veamos incluso aquí hasta la media luna, Claro. porque después se crearon leyendas, yo tengo en uno de mis libros, en mi última novela, metí una leyenda para forrar un poco porque una novela es un cajón desastre y ya no sabía por dónde irme y ¡puf! Cogí y dije, allá voy con esto y precisamente salió muy bien parada y era La doncella del paso entre las rocas, un nombre bonito, ¿no? Y sin embargo es fábula, pues igual que las de Becker y las de tantas que se fabularon, ¿no? Pero siempre queda algo. El carrilón de los árabes está por la parte de atrás de esta montaña y dicen que era el carrilón de los árabes por donde sacaban oro. Aquí siempre había chalgas y todo, y son leyendas que se amparan de la historia. Pero yo creo que, tal y como lo decía Fernández Conde, que estudió bien la medievalía de Páramo y de Teberga, esa es a grandes rasgos la historia de Aureoles. Después ya no se supo nada más hasta que, muy bien contaba José Manuel, pues los privilegios que había y la primera gente que fue a hacer el servicio militar y todo esto. Pero mira, pasaría un día entero hablando de esto por leyendas, cuentos y cosas tan bonitas. Ahora cuando venía para arriba, dice, si a esta gente yo les cuento ahora que se lo conté, ya no están aquí. Fueron por ahí, me parece, a dar un paseo. No está. Mira, ¿veis ese pájaro que va ahí? Pájaro. Sí. Un pájaro que está parado. Sí. Sí, ese es el penedeiro, el cernícalo. Se llama... Está parado. Sí. Si tiene una presa abajo, seguro. Por eso cierne. Está viendo lo que tiene abajo. Cerniendo. Bueno, aquí en abril, o en marzo... Penerina, aquí, Penerina. No, aquí penedeiro. Los helicópteros inventaronse así. Penerina. Mira, está parado. Ahí está buscando comida. No se mueve. Bueno, que una de las... Calcula la corriente. Por favor. Era en el mes de abril, aproximadamente, incluso un poco antes, llegan los alimoches, que son los buitres de Egipto. Yo también le saqué una leyenda, pero bueno, esta no es leyenda, esta es verdad porque me la contó el paisano Luis Rodríguez, que en paz descanse, entrevistado por mí hace como 40 o 45 años, cuando yo trabajaba mucho por el pueblo y hacía cosas muy guapas. Y el hombre me contaba que en esas tierras que os enseñé, que eran minifundios, estaban todas sembradas de pan de escanda, que el pan de escanda también habría para hablar, porque si vamos allá arriba veremos 2 o 3 hornos de los de antes. ¿Es el Blesagasen? Sí. Confirmado. Y resulta que llegaban, y este era muy travieso, y ponía lo que llamaban el guindones, que eran cepos para pillar pues o zorros o lo que llamamos aquí el melandro, que es el tejón, que comía mucho maíz, y un buen día se acerca por allí y encuentra una limoche, que aquí le llamamos zapiquera, fijaos que no tiene nada que ver, y va para allá y tal y como puede, coge el animal y lo quita del guindón, de la presa, y lo ata en una canciecha, y va y busca una campanilla, una esquilina, y le coge y se la pone a la pata de la zapiquera y la suelta. Y la gente que estaba en el mes de agosto recogiendo el pan, santiguándose, ¡ay, Dios mío, que ya esto, el diablo, ahí va el diablo! Claro. Y todo el mundo riéndose, él riéndose con su familia, sabiendo de lo que ocurría, y toda la gente preocupada. Bueno, Claro, no me extraña. Vaya miedo. Sí, es una de las muchas anécdotas que se podrían contar de este lugar. Sí. Bueno. ¿Sabéis para qué servía esto? Sorias. Ya lo explico antes, pero cuéntalo con la Para coger la escala de la tierra. Se cogía, se metía así, recogía así, tirabas y entonces el grano quedaba así. Un escudo. Bueno, a ver, yo esto todavía me tocó hacerlo con mi padre, en paz descanse. De Antigüillas. Sí, soy antiguo ya. O hay poco que lo hicimos. Y entonces, faltanos un macho, pero tengo yo ahí en la cuadra, pero ahora no tengo tiempo de ir por ahí. Pero bueno, Explica el macho. esto, sí, vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes. Esto llámase gosha,
se utilizaba para traer de la tierra. Esto venía normalmente al hombro, y aquello que era una esquirpia, se llama esquirpia, eso se traía dentro del ramo tirado por animales, bien sea por vacas o por mulares normalmente. Y esto más bien al hombro. Si veis ahí una piedra que hay afuera que sobresale de la pared, y es para apoyarla, para descargarla. Se traía del hórreo normalmente, y es que las candas, hombre, pesa, pero no pesa como para... ¿Llamáis al posadorio? Aquí no. El posadorio, tenemos una zona que se llama posadorio, pero ya que te tenías que bajar porque había una pedrera para subir. Esta y la piedra. Trayéndolo para aquí. Esto, como veis, tiene estas espinitas que tienen. ¿Qué ocurre? Esto había que quemarlo. Se tiraba aquí, como veis hay una pedrera muy bien diseñada, que no os fijáis, pero aquí hay una pedrera que normalmente no la hay en la mayoría de los sitios, las piedras son muy grandes, entonces se tiraba aquí. Se pegaba fuego y con una pala se iba moviendo para que no quemara nada más que lo que es la espiga, esto. Lo que es esto que pincha. Y después llevaba un proceso de machacado con el macho ese. El macho, y una pena porque encontré uno, buscando ahí cosas, encontré uno que quiero traer para aquí para tenerlo, y una cosa de madera que tiene unos pinchos por abajo. No son pinchos, picos de la misma madera, y es para que no machaque todo el grano ni nada. Entonces el proceso queda cuando se acaba de machar aquí en el suelo, y de pegarle fuego y moverlo con una pala para que no queme la espiga. Lleva un proceso controlado, hay que ser una persona que sea hábil y que esté de ello, ¿no? Entonces queda en esta posición. El grano. No queda el grano, no lleguemos al grano. Lleguemos a esto. Las pepitas con su envoltorio y demás. Y entonces va ahí a ese rabil. Ese rabil se echaba en la parte de arriba, siempre había sobre todo eso hacía una mujer, casi siempre había una señora ahí arriba que controla. Si alguien se asoma, hay un cebadero aquí a la piedra, y tenía que estar aquí graduando el paso de la escanda, el paso de este grano, y después salía por aquí. Esto ya salía, por aquí salía, aquí poníase una gocha de esas, y salía separado, pero salía todo mezclado. Salía el grano y la pocha, aquí llámase pocha. No, bueno, bien. Aquí yo hablo en palabras de aquí. Entonces iba todo mezclado, el grano y la pocha. Entonces íbamos aquí a la banadora esta. Se echaba aquí, ¿y qué ocurría? Al mezclarlo aquí, esto funciona si mueves ese... Don Ramón y amigos, ¿me hacéis un poco de espacio? Al mismo tiempo, a ver, Nato, Maximino... Y penera esto. Si os movéis un poco... Se cae para abajo y la pocha se para, cae para atrás. Por el aire se para. Esto tenía varias cribas, que ahora entiendo nada más, pero tenía varias cribas, porque lo que caía para aquí todavía se volvía a pasar, si se escapaba algún grano. Pero qué laborioso, ¿no?, para conseguir un... Y de aquí salía el grano, nada más el grano, no es de rabil, no tiene otro proceso, nada más que salía el grano. Y cuando se llevaba al molín de agua, a moler la fue un poco resumido así. Y esto restauremos nosotros, cuando restauremos esto, ¿no?, estaba el techo caído, y esta máquina no tenía nada más que los hierros, que son los originales, y aquí al hermano de Miguel y a otro carpintero muy curioso, pues se consiguió restaurar. Originalmente como era. Bueno. Eso y una carrilleña. Esto, sí, esto va en el ramo. Ángel, explícales lo que es esto. Esto y unos barachones. Tengo unos iguales en casa. Unos barachones.
Estos son unas raquetas de nieve. Para los pies. Unas raquetas de nieve, Claro. Más largas, más rectangulares. así, y se ataba normalmente con piel y tal. Y se le daba grasa, estos hizo mi padre, Yo tengo unos también. y hacíase normalmente en haya. Repite el nombre. Barachones. Barachones. Mira tú. Solo que sea mucho más sencilla que la clásica raqueta, bueno, que tiene más... Bueno, más Cruzar la bota. Sí, para mí igual no vale. Digo, 45. No sé si me valdrá o no me valdrá. Viste qué ingenio. Es la leche. Y esto ya mecanizado, antes imagínate. Este molino, aquí había una señora que murió, ¿en qué año moriría, Dolores? En el 90 y muy pocos. Sí, en el 91 92. Y ella no conoció funcionando este molín. Esto fue el primer molín que machacaban. Parece ser que, según la abuela de ella o no sé qué, tenían una pértiga ahí y como una polea, como se ve ahora en el África. Que, Sí, como con un tronco. Con un tronco, claro, que iban aquí, hacían de... Esto sería para moler ya. Para moler ya los para granos. moler, sí. Pero que, vamos, que esa señora que tenía 100 años no lo había visto. no lo había visto. Fíjate la carrilla. Bueno, la guerrilla, esto se utilizaba más que nada para sacar el estiércol o pucho llamado aquí, e hicimos porque las que hay por ahí ya están muy deterioradas. Carrilla. Muchas en viernes, había muchas. Sí, las conocí. Porque incluso transportaban la tierra. Sí, claro, también. fuera, La tierra, o las patatas o tal, pero bueno. Oye, ¿se recolecta algo de escándalo ahora por aquí? No, Aquí nada. Aquí nada, ¿eh? qué verga ya ni... Está volviendo otra vez Quirós el algo. consumo, ¿eh? En Quirós algo, ¿eh? Está volviendo el consumo otra vez. Tienen bastante, sí. Sí, Por Pravia, por ahí. Y por Belmonte de Miranda y por ahí, yo creo que antes también se recolectaba mucho, porque mi abuela era de allí y me hablaba mucho de escándalo. Pero parece ser que el problema que hay es que ya el grano no es El mismo. No, bueno, claro. Pero es que de escándalo hay Por muchos ejemplo, granos, ¿eh? claro, pero por ejemplo, este grano que es de aquí, si traes igual un grano abajo, igual no da buen resultado por culpa de la altitud. Es que Oye, la escuela lleva aquí. aquí la escuela. llevas escuelas. No pasa nada.